Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo andáis? Venga, seguimos. Seguimos con el tema de funciones. Ya os digo que esto es muy importante para bachillerato, así que voy a ir despacito, pero que las cosas vayan quedando claras. Hemos estado viendo estos días el dominio y el recorrido de forma gráfica. Es decir, yo os doy una gráfica y vosotros mirándola con los ojos de ver, mirándola, decís qué es el dominio y qué es el recorrido. En forma de intervalos, unas veces será R, otras veces una unión de dos intervalos, tres, los que sea. A un intervalo quitarle un punto, vale. Pero gráficamente, ¿qué vamos a aprender hoy? Pues a calcular el dominio de una función, pero si no tengo la gráfica. Si lo que tengo es la expresión analítica, la expresión algebraica. Entonces, se dice analíticamente o algebraicamente. Es decir, yo os doy esto y vosotros sin representarla, no vale irse a GeoGebra y representarla, sin representarla tenéis que ver cuál es el dominio de esa función. Entonces vamos a empezar utilizando estos ejemplos y vamos a ver si vamos sacando las conclusiones oportunas con cada uno de los ejemplos, ¿vale? A ver si me vais siguiendo bien. Bueno, tenemos que ver para qué valores f de x existe o no existe. Entonces se me ocurre, vamos a probar, yo que sé, con el 0, f de 0. F de 0 sería 0 al cuadrado más 1, que es 0 más 1, 1, que es un número real, sin problema, existe, perfecto. F de, yo que sé, un número positivo, 4, pues sería 4 al cuadrado más 1 igual a 16 más 1, que son 17. Un número se puede calcular, f de 4 se puede calcular. ¿Y f de menos 2 se puede calcular? Sí, porque haces menos 2 al cuadrado más 1 igual a 4 más 1, que son 5, f de menos 2, 5. ¿A alguien se le ocurre algún número que yo pusiera aquí y luego no pueda elevar al cuadrado y sumar 1? No, ¿verdad? Cualquier número que se os ocurra real, podéis elevarlo al cuadrado y sumarle 1. Eso significa que todos los conjuntos, todos los puntos x reales, todos los números reales, forman parte del dominio de esta función. Entonces, dominio de esta función es R. Y si yo tuviera este ejemplo de aquí abajo, g de x, tengo que elevar a 7, luego elevar a 3, multiplicarla por 4 y restarlo. Aquí poner 2 por lo que valga x, menos 8. El caso es que son todo operaciones que se pueden realizar con cualquier número real. Aquí no hay ningún problema. Si yo me voy a representar esta función al GeoGebra, veré que en todos los puntos hay imagen. En todos los puntos yo puedo calcular g de x. Y lo mismo ocurre con esta h de x. En todo punto, para cualquier valor que se os ocurra, podéis elevarlo a 5 y sumarle 3, que os va a dar un número más feo o más bonito, con decimales o sin decimales, pero un número real. ¿Entendido? Igual que aquí, un número real. Entonces, estas dos funciones, igual que esta, no tienen ningún problema, no hay que quitar ningún punto a la hora de calcular el dominio. El dominio de g también es R y el dominio de H también es R. Conclusión que podríamos ir sacando. Cuando las funciones son... ¿Esto qué son? Esto, esto y esto. ¿Qué son estas tres cosas? Pues son polinomios, ¿no? Entonces, cuando las funciones son polinómicas, el dominio es R. Porque elevar al cuadrado, multiplicar por coeficientes y sumar y restar, eso lo podemos hacer sin ningún tipo de problema. Así que el dominio de funciones polinómicas es R. Primera conclusión que sacamos hoy. De todas las polinómicas, todas, fácil, todas. Venga, seguimos. Siguiente ejemplo, este de aquí. El B, ¿vale? Es g de x y es 1 partido por x más 2. Me vengo aquí. La vuelta a llamar f es igual, vamos. 1 partido por x más 2. Venga, voy a hacer lo mismo que antes. Voy a calcular, por ejemplo, f de 0. Bueno, pues cambio la x por 0. Un medio. Nos gusta porque es una fracción, pero es un número real. Perfecto, sin problema. F de 1. 1 partido por 1 más 2, un tercio. Bien, sin problema, existe. Alguno ya estará pensando, ¿cuándo no va a existir esto? ¿Cuándo esto no existe? ¿Cuándo yo no puedo hacer 1 partido por algo? ¿Qué es lo que está prohibido hacer en matemáticas? Dividir por 0. Entonces, cuando esto valga 0, yo no voy a poder calcular f de eso. Es decir, mira, si yo intento hacer f de... ¿Cuándo vale esto 0, por cierto? Cuando eso vale 0. Cuando x más 2 vale 0. Cuando x es menos 2, ¿verdad? Pues, ¿qué pasaría si yo intento hacer f de menos 2? Que arriba me queda un 1, bien. Abajo un menos 2 más 2.
1 partido por 0. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora cómo hago 1 partido por 0? 1 partido por 0 no existe, no es un número real, no existe. Entonces, f de menos 2 no existe. No existe f de menos 2. Es decir, que menos 2 no está en el dominio y es el único punto que yo tengo que quitar del dominio. Para todos los demás no hay ningún problema, pero dividir por 2 prohibido. Dividir por 0, perdón, dividir por 0 prohibido. Entonces, dominio de esa función f, todos los reales menos el punto menos 2. ¿Por qué el menos 2? Repito, porque menos 2 más 2 da 0. Si yo en vez de menos 2 pongo un 2, 2 más 2, 4, 1 entre 4, un cuarto. No hay problema. Pero 1 partido por 0, imposible. Así que el dominio sería todo R menos el menos 2. Si os vais a GeoGebra, que es muy interesante que lo hicierais, iros a GeoGebra y representar ahora esta función, 1 partido por x más 2. A ver qué pasa en el menos 2. A ver si os estoy engañando o no. A ver qué pasa. A ver si hay punto o no hay punto en el menos 2. Veréis que no. Vale. Siguiente ejemplo. Estos son todos similares. Vamos a ver si sacamos conclusiones. 1 partido por x. ¿Cuándo no se puede hacer 1 partido por x? Cuando el denominador sea 0. ¿Cuándo x vale 0? Cuando x vale 0. Entonces, ¿qué sería el dominio? Pues el único punto problemático es el 0. Todos los demás pertenecen al dominio. Así que dominio de G, todo R menos el 0. Dominio de H. ¿Cuándo esta fracción algebraica no se puede... bueno, es igual. ¿Cuándo esto no se puede calcular? ¿Cuándo esta división no se puede hacer? Cuando el denominador valga 0. Este denominador es un polinomio de grado 2 que yo ya de nada os lo doy factorizadito. X y x más 1. Así que las raíces son 0 y menos 1. 0 y menos 1. Pues esos serían los dos puntos problemáticos que tenemos que sacar para calcular el dominio. El dominio será todo R menos el menos 1 y el 0. Cualquier otro punto de aquí, voy a poner aquí así entre paréntesis, cualquier otro punto, por ejemplo, qué sé yo, el 1. H de 1 lo podéis calcular. 1 más 2 entre 1 por 1 más 1. Lo que he hecho es cambiar la x por 1, ¿no? Arriba 3 y abajo 2. 3 medios. Perfecto. Pero si vais a intentar calcular h de menos 1, os va a quedar arriba menos 1 más 2, abajo menos 1 por menos 1 más 1. Aquí tenemos el 0 y ya lo hemos liado. ¿Vale? Esta otra, dominio de f. ¿Cómo se calcula el dominio entonces de estas funciones racionales? Pues vamos a ver lo que hay en el denominador. Otra vez me he equivocado, quería el láser. Vamos a ver lo que hay en el denominador y quitamos las raíces del polinomio que está en el denominador. En este caso, un polinomio de grado 2 no está factorizado. ¿Qué tendríais que hacer? Buscar las raíces. Yo por Cardano me lo sé, así que por Cardano son 2 y 3. Quitamos el 2 y el 3. ¿Qué no os acordáis de Cardano? Menos b más menos y tira para adelante. R menos el 2 y el 3. Podéis comprobar que efectivamente f de 2 no se puede calcular, f de 3 no se puede calcular, f de cualquier otro número que se os ocurra sí lo podríais calcular. Podéis iros a GeoGebra, representar esta función y ver qué ocurre en estos dos puntos. Vale, conclusión que sacamos entonces de este tipo de funciones, de estas de aquí. Pues que el dominio es todo R menos las raíces del denominador. El numerador no lo miramos, ¿vale? El numerador nos da igual, nos vamos al denominador que es el que nos da problemas. ¿Por qué? Porque no se puede dividir por 0, ese es el problema fundamental. Entonces, esas raíces del denominador son las que le quitamos a los números reales. Bien, entonces, recapitulo para atrás, llevamos dos tipos de funciones. Funciones polinómicas, dominio todo R, fácil. Da igual el grado del polinomio, da igual que los coeficientes sean fracciones, da igual, el dominio es R. Dominio de funciones racionales, R menos las raíces del denominador. Bien, nos quedaba este ejemplo de aquí, este h de x igual a raíz de x, vamos con él. F, lo vuelvo a llamar f de x igual a raíz de x. Bueno, venga, sigo igual que antes. Si yo quiero hacer f de 1, pues hago raíz de 1.
Y la raíz de 1 es 1. Y alguno aquí estará diciendo, ¡ay, Lucía, si tú siempre nos dices que es más menos 1, que es más menos 1! Bueno, pues aquí tenemos un conflicto si decimos que es más menos 1. ¿Por qué? ¿Qué pasa? A ver si alguno lo piensa y se da cuenta antes de que yo lo diga. ¿Qué pasaría si yo dijera que la imagen del 1... ¡Ay, qué desastre! Eso lo borro, eso lo voy a borrar. ¿Qué pasaría si yo dijera que la imagen del 1 es más menos 1? Que cuando la x vale 1, la y vale más menos 1. ¿Qué significaría eso? ¿Estaríamos por un casual diciendo que al 1 le corresponden 2 valores de y? Para la x igual a 1, 2 valores de y. Pero eso no puede ser, porque entonces no sería función. Así que cuando ponemos raíz, en el contexto de funciones, cuando ponemos raíz, estamos asumiendo que es la raíz positiva. Si quieren que sea la negativa, que me pongan un menos delante. Porque si no, no es función. ¿Vale? Aclarado eso. Esto lo borro porque no, al final no voy a escribir nada. La raíz de 1, que es 1. Perdón. Vale, se calcula sin problema, ¿verdad? ¿Y la f de 2? Pues la raíz de 2, que es un número muy largo, con muchos decimales, irracional, pero un número real. Existe y no hay problema con él. F de 2,3. Pues la raíz de 2,3. No hay problema. ¿Dónde está el problema? Y ya os estáis dando cuenta, seguro. ¿Dónde está el problema? A ver quién me calcula f de menos 1. Y no vale los que ya saben algo de que hemos hablado alguna vez de los complejos. Eso no se vale. Estamos en análisis real, estamos con números reales. ¿Cuánto es la raíz de menos 1? La raíz de menos 1 no existe, ¿no? No. Y si pongo un menos 2, pues la raíz de menos 2 tampoco existe. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la raíz de números negativos no existe. Así que el dominio de esta función, todos los negativos no me valen. ¿Cuál es el primer punto en el que sí puedo calcular? El 0. ¿Cuánto es f de 0? Raíz de 0, que es 0. Así que el dominio es desde 0 hasta el infinito. Todos los números positivos valen. El 0 también. Los negativos ninguno. Así que ese es el dominio de la función f. ¿Ha quedado claro? No me podéis decir que no, así que sigo. Vale. Otro ejemplo. En este caso lo que hay dentro del radical es x menos 3. ¿Vale? X menos 3. Estamos en la misma situación. Cuando x menos 3, yo lo que me planteo es cuando esto es positivo para que yo pueda calcularle esta raíz cuadrada. Cuando es positivo o 0. ¿Cuándo es positivo o 0? Lo voy a escribir así. ¿Eso qué es? Eso es una inecuación, que para eso las hemos dado bien dadas. ¿Cómo se resuelve esa inecuación? Hombre, pues esta está tirada, porque esta es pasar el otro lado del 3, x mayor o igual que 3. Para estos puntos, para los puntos mayores o iguales que 3, se cumple que x menos 3 es mayor o igual que 0. Y por tanto, esto se puede calcular. Al ser positivo, esto se puede calcular. Así que, ¿qué puntos entran dentro del dominio? Todos desde el 3 en adelante. Dominio de G igual desde el 3 en adelante. En esto no me paraba antes. A ver si... ¿Por qué esto? ¿Por qué corchete? Y no paréntesis. Digo yo. Porque podría poner un paréntesis, ¿no? ¿O no? Pues no. Porque... perdón. Si estamos diciendo... ¿Qué ocurriría cuando la x vale 3? Que es el caso al que me estoy refiriendo, ¿no? Cuando la x vale 3, a mí me queda aquí raíz de 3 menos 3. Voy a escribirlo así. G de 3 quedaría raíz de 3 menos 3 igual a la raíz de 0, que existe sin ningún problema. Así que aquí va corchete y por el mismo motivo aquí va corchete. ¿Entendido? Sigo, más ejemplos de esto. Esa de ahí. X cuadrada, raíz cuadrada de x cuadrada menos 5x más 6. ¿Cuándo esto se puede calcular? La idea mental que tenéis que tener es ¿cuándo esto se puede calcular? Respuesta, cuando esto sea mayor o igual que 0. Siguiente pregunta, ¿cuándo esto es mayor o igual que 0? Pues no sé, para eso hemos estudiado las inecuaciones, que luego me decía, ¿y para qué servían? Pues para esto. Cuando eso sea mayor o igual que 0. ¿Cómo se resuelven las inecuaciones? Factorizando.
Son 2 y 3, las soluciones me las sé, son las de siempre. Así que factorizo. ¿Y qué hacíamos ahora? ¿Recordáis? Poníamos aquí una línea, poníamos el 2, el 3 y los factores que están influyendo. ¿Recordáis lo del chorizo y la longaniza? Pues eso, los dos factores que me van a influir en el signo son x menos 2 y x menos 3. Y analizamos el signo en cada una de estas partes de la recta. Aquí, desde el 2 a la derecha, este factor es positivo. Y del 2 a la izquierda es negativo. Y el que no lo tenga claro, que sustituya. Punto. Del 3 para la derecha es positivo el otro factor y del 3 para la izquierda es negativo. Cuando repasemos la parábola lo podemos hacer con parábolas también, pero de momento menos y menos. Entonces, multiplicando signos, ese polinomio aquí es positivo, aquí le poníamos una rayita así, aquí es negativo y aquí es positivo. Solución de esta inecuación, ¿cuándo es igual que 0? Aquí y aquí. Es decir, de menos infinito a 2, unión de 3 a infinito. Aquí van paréntesis sin duda. Y ahora el 2, ¿entra o no entra? Estamos en lo de antes. Cuando yo ponga aquí un 2, me va a quedar que esto vale 0. ¿La raíz de 0 existe? Sí, padre. Pues entonces, cerrado. Y con el 3, la misma historia. Cerrado también. Pues estos son los puntos que hacen que esto sea positivo. Y si esto es positivo, esto existe. Así que justo esto es el dominio. Esto de aquí es el dominio de esa función. Así que al final, para calcular el dominio de una función irracional de índice par, porque esto es una raíz cuadrada, lo que tenemos es que estudiar el signo de lo de dentro. Y estudiar el signo de esa función es resolver esa inecuación. Y ya está. Y si en vez de grado 2 es de grado 3, pues tendremos que factorizar un polinomio de grado 3. Y aquí en vez de 2 factores poner 3 factores, pero es lo mismo. Otro ejemplo más. Raíz cuadrada de x cuadrado más 7. Repito todo. ¿Cuándo esto se puede calcular? Cuando esto sea positivo. Cuando eso es positivo. Siempre. Porque si yo paso el 7 para el otro lado, ¿cuándo un número al cuadrado es más grande que un número negativo? Siempre. Siempre. Así que el dominio de esta función es todo R. No hay nada que quitar. Porque da igual el número que queráis poner aquí, si queréis poneros a probar, da igual el número que queráis poner aquí, que si lo eleváis al cuadrado y lo sumáis 7, va a dar positivo. Siempre. Si es negativo al elevarlo al cuadrado, positivo. Así que si le sumáis un número, sigue siendo positivo. La raíz cuadrada existe. Entonces, en este caso, el dominio de esta función sería R. Porque el estudio del signo de esto es tan fácil como darse cuenta que esto es una función que es siempre positiva. ¿Y si fueran raíces cúbicas? Porque hasta ahora hemos visto raíces cuadradas. ¿Y si fueran raíces cúbicas? A ver, ¿y si yo cambio la x por 1? Me queda raíz cúbica de 1. ¿Eso existe? 1. ¿Y si cambio la x por 0? Raíz cúbica de 0. ¿Existe? Sí, 0. ¿Por qué? Porque 0 al cubo es 0. ¿Y la de menos 1? Raíz cúbica de menos 1. ¿Existe? Sí, menos 1. Entonces, ¿hay algún problema en algún punto, creéis? No, no hay ningún problema. Esto se puede calcular para cualquier valor de x. Me da igual que la x sea positiva o negativa. Aquí no me tengo que fijar en que lo de dentro, en que el radicando sea positivo o negativo. Esto va a existir siempre. Entonces, dominio de esto, todo R. ¿Y esta función? Pues estamos en las mismas. ¿Qué hay aquí dentro? Un polinomio, ¿no? Este polinomio, como es un polinomio, existe siempre. Unas veces será positivo, otras veces será negativo. ¿Vale? Sí, de acuerdo, pero como es una raíz cúbica, a mí me da igual que esto sea positivo o negativo porque va a existir. Entonces, el dominio de esta función es R. La diferencia con respecto a la anterior, a ver si alguno se me va a perder, es que estábamos hablando de raíces cuadradas y ahora os he puesto ejemplos de raíces cúbicas. Conclusión. Para funciones que son de la forma raíz de un polinomio, raíz n. Pues si la n es par
y esto me vale para raíces cuadradas, cuartas, sextas, para todo es igual. El dominio será el conjunto de valores que hagan que el radicando, el polinomio que tengo dentro del radical, sea positivo o cero. Positivo o cero. Y si la n es impar, en realidad lo único que tengo que pedir es que exista esto. Pero como esto es un polinomio, existe siempre, pues si la n es impar, el dominio es R. Y un último ejemplo, para que veáis qué pasa si complicamos un poquito y ponemos un polinomio de grado 3 en vez de uno de grado 2. Primero nos centramos, raíz, ¿de qué tipo? Cuadrada, ¿no? Cuadrada, vale, pues entonces tenemos que exigir que esto sea positivo o cero. Pues lo escribo. X cubo más 2x cuadrado menos 5x menos 6 mayor o igual que 0. Y este problema, este ejercicio, digamos, de análisis de funciones se convierte en un ejercicio algebraico en el que tenemos que resolver una inecuación. Y esto lo vimos en la parte de álgebra. ¿Cómo factorizamos ese polinomio? Buscamos raíces por Ruffini, ¿verdad? Buscamos una primera raíz por Ruffini y luego ya las dos que quedan con la fórmula de la ecuación de segundo grado. Venga, ponemos los coeficientes, 1, 2, menos 5, menos 6. Voy a probar con el menos 1, porque tengo enchufe y me lo sé. 1, menos 1, 1, menos 1, menos 6, 6, 0. Así que este polinomio factoriza como x más 1 por x cuadrado más x menos 6. Y ahora este polinomio de grado 2 lo tengo que factorizar otra vez. Lo tengo que factorizar, pues nada, por Cardano podéis sacar las raíces, si no por la fórmula, como queráis. El caso es que es x más 1 y esto es... perdón. Dos números que multiplicados den menos 6, y os recuerdo Cardano, dos números que multiplicados den menos 6 y sumados den no 1, que es esto de aquí, sino menos 1, ¿vale? Multiplicados den menos 6 y sumados den menos 1, pues son 2 y menos 3, con lo cual la factorización es x menos 2 por x más 3, ¿vale? Bueno, pues ahora lo mismo que antes. Los puntos que me delimitan el signo son el menos 1, el 2 y el menos 3. Factores que influyen, x más 1, x menos 2, x más 3. ¿Dónde están los cambios de signo? A ver, el x más 1, aquí es positivo, aquí es positivo, negativo y negativo. X menos 2, del 2 a la derecha, positivo, todo lo demás negativo. X más 3, del menos 3 a la derecha, positivo, y aquí negativo. El producto, pues menos, 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 más, menos, más. ¿Dónde es positivo? Aquí y aquí. Y los extremos cuentan, ya lo he explicado antes. Los extremos entran. Entonces el dominio de esa función f sería desde menos 3 hasta menos 1, unión desde 2 hasta más infinito. ¿Vale? En estos puntos de aquí, recapitulo otra vez, esto es positivo, como esto es positivo, esto se puede calcular. Quiere decirse que si yo pinto esta función, aquí en medio, entre el menos 1 y el 2, no hay función, no hay nada. Vale, utilizando este mismo ejemplo, os pregunto ahora, ¿y si fuera raíz cúbica? Es el mismo polinomio, x cubo más 2x cuadrado menos 5x menos 6, ¿veis? Que es el mismo. ¿Y si fuera raíz cúbica? ¿Qué hago? ¿Utilizo el estudio de antes? ¿Lo vuelvo a hacer? Pues no, ninguna de las dos cosas. Porque si es cúbica, como lo de dentro es un polinomio, el dominio es R. Punto, se acabó. ¿Y esta que es lo mismo pero en cuarta, raíz cuarta? Pues la raíz cuarta, para que exista la raíz cuarta, esto tiene que ser positivo. ¿Y cuándo es esto positivo? Pues exactamente igual que antes. De menos 3 a menos 1... unión, a ver que no me acuerdo ya, de 2 a infinito. Entonces ese sería el dominio de esta función. Y si tuviéramos índice aquí 6 en vez de 4, el dominio es el mismo, ¿vale? Lo que tiene es que ser positivo esto o 0 para que exista la raíz cuarta. Aquí no hay restricción, las raíces cúbicas de números negativos existen. Bueno, pues ahora os planteo yo lo siguiente, y esto se trata de que penséis, no que preguntéis, que miréis en internet, sino que penséis vosotros, a mí me da igual, yo es porque penséis un poquito. ¿Cuál será el dominio de esto
¿Cuál será el dominio de esto? Ojo que ahora esto está en un denominador y hasta ahí puedo leer. ¿Vale? Mañana os diré la respuesta. Se trata de que penséis, no me la tenéis ni que hacer llegar. Quiero que penséis a ver si os da la satisfacción de decir, anda, es verdad, tenía yo razón, era eso. Lo pensáis, ¿vale? Bueno, venga, chicos, adiós.